Buenas tardes o buenos días, raza. Mi nombre es Mario Reina, abogado fiscalista, especialista en defensa fiscal y socio fundador del despacho de abogados Legal Enterprise Firm. Hoy vamos a tocar un tema muy especial para todos aquellos negocios constituidos, empresas o bien emprendimientos que tienen la duda de cómo opera el servicio de admisión tributaria en cuanto a revisiones. Esto quiere decir, vamos a contestar la pregunta tan sencilla, pero tan complicada que es ¿qué hacer si me revisa el SAT? Lo primero que debemos de saber es que el SAT, al ser un ente federal, tiene todas sus actuaciones regladas por el Código Fiscal de la Federación, para que si lo traes ahí, lo saques el código, salvo que vayas manejando, compadre, en cuyo caso ojos en el camino. Total, si nos vamos al artículo 42 de esta codificación, encontramos lo siguiente, leído a la letra. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, en su caso, la autoridad está facultada para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. En español, esto quiere decir que las facultades de la autoridad fiscal, es decir, del SAT, son discrecionales, o sea, sé que no necesita existir una conducta específica para que decidan emitir una orden de revisión, solicitar la contabilidad de la empresa o negocio y comprobar que la legislación fiscal se esté cumpliendo a cabalidad. Vuelvo a mencionar, no es necesario que exista una conducta específica para que decidan emitir una orden de revisión. Sin embargo, y esto es un gran sin embargo, existen registros electrónicos en donde la autoridad, y se sabe, al apreciar un cambio de conducta fiscal considerable, podría llegar a tomar la decisión de efectuar una revisión al negocio. No obstante, no es necesario que se justifique de ninguna manera al contribuyente el motivo de la revisión en caso de que exista uno. Y esto es motivo de un criterio que existe por ahí, luego se los paso. Estas revisiones pueden ser a través de una visita al domicilio fiscal, puede ser también a través de una revisión de gabinete, es decir, una revisión de gabinete es una solicitud que te efectúa la autoridad para que tú acudas personalmente a entregar la información y documentación solicitada. E igualmente, la tercera modalidad de revisión, por así decirlo, es la revisión electrónica. Destacando que la autoridad puede variar el tipo de auditoría en cualquier momento. O sea, por ejemplo, si traes una visita domiciliaria y en medio de la visita la autoridad decide que es mejor que tú acudas y te hacen un requerimiento de una revisión de gabinete, es totalmente válido. Ahora, ya que sabemos todo el tema de las modalidades de revisión y que las facultades son discrecionales, vamos a contestarnos la siguiente pregunta que tiene mucho que ver, o sea, incide mucho en el tema de qué se presenta ante la autoridad. Si sabemos que el SAT puede solicitarnos la exhibición de la contabilidad, la pregunta es, ¿qué integra para efectos fiscales la contabilidad del contribuyente? O mejor pregunta aún sería, ¿qué puede requerir la autoridad y por ende qué se me obliga a mí como contribuyente a entregar y a cumplir en dichos requerimientos? La contestación a esta pregunta la vamos a encontrar en el artículo 28 del Código, que señala que para efectos fiscales la contabilidad se encuentra integrada por libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos, cintas o cualquier otro medio procesal de almacenamiento de datos, equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como de toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales que acredite sus ingresos y deducciones y las que obliguen otras leyes. Ahora, aprovechando, también existe otro ordenamiento que es el reglamento del Código Fiscal de la Federación, que nos entra un poquito en detalle acerca de qué también integra la contabilidad. Particularmente el artículo 33 de ese reglamento te establece que también integra la contabilidad lo siguiente: registros de asientos contables auxiliares, catálogo de cuentas,
pólizas de registros y asientos, avisos o solicitudes de inscripción al Registro Federal de Contribuyente y su documentación soporte, declaraciones anuales, informativas y pagos provisionales, mensuales, bimestrales o definitivos, estados de cuenta bancarios, conciliaciones de depósitos y registros respecto a los registros contables, incluyendo estados de cuenta correspondiente a inversiones, tarjetas de crédito, débito o servicios del contribuyente, así como moneros electrónicos, acciones, partes sociales, títulos de crédito, documentación relacionada con la contratación de personas físicas que presten servicios personales subordinados, documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia aduanera, documentación e información de todas las operaciones, actos o actividades que deban asentarse conforme a sistemas de control interno, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer un paréntesis, una puntuación más bien. Es importante que sepan que si la autoridad fiscal llega a excederse en sus facultades, y por excederse me refiero a solicita más información de la cuenta o bien solicita que tus registros contables en particular contengan información específica, estamos ante un acto ilegal. Y esto no te lo digo no nada más yo, sino también la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa G/28/2013 de título Revisión de Gabinete, Fundamentación y Motivación de la orden que lo contiene. Este argumento o esta ilegalidad te la voy a explicar con un ejemplo. Y de hecho esta narrativa que te voy a platicar es un caso real de un juicio que ganamos importante hace años, ya que la auditoría que le realizaron a nuestro cliente le solicitaban al cliente, por ejemplo, que sus registros contables en materia de títulos de valor contuvieran no nada más el título de valor, sino la vigencia, el valor, la fecha de apertura, el nombre de la institución de crédito y sucursal, o bien, por ejemplo, en materia de negociaciones, solicitó la autoridad datos registrales, folio real, folio mercantil, etcétera. O sea, solicitaban documentación correcta, pero aunado a ello exigían que contuviera los registros contables datos específicos, lo cual es completamente ilegal, no nada más por el criterio que te comento, sino por lo siguiente. No existe precepto legal ni fundamento que le faculte a la autoridad fiscal para efectuar el requerimiento en esos términos. O sea, no existe. Y de hecho, para abundar más en esto que te estoy platicando, vamos a leer un poquito del criterio que te comenté del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y dice lo siguiente. La facultad de la autoridad para requerir información y documentación del contribuyente se constriñe a la precisión, en su caso, del registro contable correspondiente, pero no de los datos que el mismo deba de contener. Más adelante te dice también, resulta indebidamente fundada y motivada aquella orden en que la autoridad exija documentos con los datos que no está legalmente autorizada a requerir. En otras palabras, de acuerdo a lo deliberado y resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el criterio que te acabo de mencionar, la autoridad fiscal sí cuenta con facultades para requerir información y documentación del contribuyente relacionada con el registro contable correspondiente, pero no de los datos que el mismo deba de contener, resultando entonces indebidamente fundada y motivada la orden a través de la cual la autoridad pretenda exigirlo de esta manera. Esto quiere decir, ciertamente, que los contribuyentes deben de llevar su contabilidad de conformidad con el artículo 28 del Código y 33 de su reglamento, pero bajo el razonamiento anterior, esto no debe de entenderse como el otorgamiento de la libre determinación de la misma autoridad para establecer los requisitos específicos que la misma debe indicar, porque como te vuelvo a mencionar, tales atribuciones no forman parte de ningún ordenamiento. Es decir, y reitero, no existen. En otras palabras, si bien es cierto que la autoridad cuenta con la facultad para requerir a los contribuyentes la contabilidad, no les puede exigir qué debe de contener ese registro. Y de hecho, si esto llega a suceder, el motivo, que sea el motivo, digámoslo así, por el tema de que se está promoviendo un juicio, o si esto se ve en una auditoría real, la nulidad que en todo caso debe dar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe ser lisa y llana, ya que si contemplamos la famosa jurisprudencia 99/2007 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título Nulidad, la decretada por insuficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa debe ser lisa y llana, nos encontramos que en su texto dice lo siguiente. Se concluye que cuando la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado
fracción, inciso o subinciso correspondiente, o en su caso no transcriba el fragmento de la norma, si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de indefensión y de inseguridad jurídica al desconocer si aquella tiene facultades para ello, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deberá declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquella, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó. De manera sencilla, el acto, por ser ilegal, debe ser cancelado 100%, por lo que si existe un crédito fiscal que contenga este vicio, pues este crédito fiscal no debería pagarse porque está fundamentado en algo completamente ilegal. Señores y señoritas, eso ha sido todo por hoy en esta cápsula fiscal. Si les gusta mi contenido, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que es importante conocer cuáles son también los límites de la autoridad y sus alcances. Y para explicarles esos limitantes, aquí estoy yo. Ahí nos vemos.